You will listen to a short story in Spanish. In 15 minutes, you'll remember and use new words. First, we listen to the story. Images help us understand. Next, we listen again, repeat the phrases, and see the translation. Finally, we will listen without subtitles. Test your comprehension. Let's begin. El viaje a la montaña. Marcos siempre quiso visitar la montaña que veía desde su ventana. Un día decidió hacer el viaje. Preparó una mochila con comida, agua y una chaqueta, porque sabía que en la cima haría frío. Sofía escuchó con atención. Decidió seguir el consejo del señor Rodríguez. El camino era largo, pero la vista era hermosa. Marcos disfrutaba del sonido de los pájaros y el aire fresco. Mientras subía, encontró un pequeño río. Decidió investigar por su cuenta antes de informar a su jefe. Después de un rato, continuó su camino. El sol estaba alto en el cielo y Marcos se sintió un poco cansado, pero siguió adelante. Sabía que estaba cerca de la cima cuando el camino se hizo más empinado. Finalmente, después de varias horas, llegó a la cima, cerca de las cámaras, pero no era claro qué. Las casas se veían pequeñas, como juguetes. Marcos se sentó en una roca y comió su almuerzo. Se sentía muy contento de haber hecho el esfuerzo. Miró alrededor y vio unas flores que crecían cerca de la roca. Eran de un color amarillo brillante. Marcos pensó en lo hermoso que era el mundo y cómo a veces solo necesitamos tiempo para disfrutarlo. Después de un rato, comenzó a descender. Aunque el camino de regreso fue más fácil, Marcos estaba contento de llegar a casa. Pronto, la policía llegó y arrestó al ladrón. El director del museo estaba muy agradecido con Pedro. Great job. It's okay if you didn't understand much. This is part of our 10x learning system. Listen again, repeat the phrase, and listen to the translation after. It's very important to say the story out loud so you can remember the new words. El viaje a la montaña. The trip to the mountain. Marcos siempre quiso visitar la montaña que veía desde su ventana. Pedro worked as a night guard at a small art museum in his town. Un día decidió hacer el viaje. One day, he decided to make the trip. Preparó una mochila con comida, agua y una chaqueta, porque sabía que en la cima haría frío. He packed a backpack with food, water, and a jacket because he knew it would be cold at the top. Sofía escuchó con atención. Decidió seguir el consejo del señor Rodríguez. One of the paintings, a famous landscape painting, looked different. El camino era largo, pero la vista era hermosa. The path was long, but the view was beautiful. Marcos disfrutaba del sonido de los pájaros y el aire fresco. Marcos enjoyed the sound of the birds and the fresh air. Mientras subía, encontró un pequeño río. On his way up, he came across a small river. Decidió investigar por su cuenta antes de informar a su jefe. He decided to rest for a moment and drink some water. Después de un rato,
continuó su camino. After a while, he continued on his way. El sol estaba alto en el cielo y Marcos se sintió un poco cansado, pero siguió adelante. The sun was high in the sky, and Marcos felt a little tired, but he kept going. Sabía que estaba cerca de la cima cuando el camino se hizo más empinado. He knew he was close to the top when the path became steeper. Finalmente, después de varias horas, llegó a la cima. Finally, after several hours, he reached the top. Cerca de las cámaras, pero no era claro qué. From there, he could see the whole valley. Las casas se veían pequeñas como juguetes. The houses looked small, like toys. Marcos se sentó en una roca y comió su almuerzo. Marcos sat on a rock and ate his lunch. Se sentía muy contento de haber hecho el esfuerzo. He felt very happy that he had made the effort. Miró alrededor y vio unas flores que crecían cerca de la roca. He looked around and saw some flowers growing near the rock. Eran de un color amarillo brillante. They were bright yellow. Marcos pensó en lo hermoso que era el mundo y cómo a veces solo necesitamos tiempo para disfrutarlo. Mark thought about how beautiful the world was and how sometimes we just need time to enjoy it. Después de un rato, comenzó a descender. After a while, he began to descend. Aunque el camino de regreso fue más fácil, Marcos estaba contento de llegar a casa. Although the way back was easier, Marcos was glad to get home. Pronto, la policía llegó y arrestó al ladrón. Soon, the police arrived and arrested the thief. El director del museo estaba muy agradecido con Pedro. The museum director was very grateful to Pedro. You're almost there. Now, you'll listen again without subtitles for comprehension. It's very important that you answer the questions after to be able to use the words. El viaje a la montaña. Marcos siempre quiso visitar la montaña que veía desde su ventana. Un día decidió hacer el viaje. Preparó una mochila con comida, agua y una chaqueta, porque sabía que en la cima haría frío. Sofía escuchó con atención. Decidió seguir el consejo del señor Rodríguez. El camino era largo, pero la vista era hermosa. Marcos disfrutaba del sonido de los pájaros y el aire fresco. Mientras subía, encontró un pequeño río. Decidió investigar por su cuenta antes de informar a su jefe. Después de un rato, continuó su camino. El sol estaba alto
en el cielo y Marcos se sintió un poco cansado, pero siguió adelante. Sabía que estaba cerca de la cima cuando el camino se hizo más empinado. Finalmente, después de varias horas, llegó a la cima, cerca de las cámaras, pero no era claro qué. Las casas se veían pequeñas, como juguetes. Marcos se sentó en una roca y comió su almuerzo. Se sentía muy contento de haber hecho el esfuerzo. Miró alrededor y vio unas flores que crecían cerca de la roca. Eran de un color amarillo brillante. Marcos pensó en lo hermoso que era el mundo y cómo a veces solo necesitamos tiempo para disfrutarlo. Después de un rato, comenzó a descender. Aunque el camino de regreso fue más fácil, Marcos estaba contento de llegar a casa. Pronto, la policía llegó y arrestó al ladrón. El director del museo estaba muy agradecido con Pedro. What did Marcos bring with him for his trip to the mountain? What did Marcos do when he found the small river during his hike? How did Marcos feel when he reached the top of the mountain? What did Marcos notice about the valley from the top of the mountain? Montaña, Mountain, mochila, backpack, camino, path, sendero, trail, río, river, cima, summit, paisaje, landscape, roca, rock, descender, to descend, valle. valley. If you like this lesson, watch it again to further reinforce it, or try watching again on 2x speed to test street speed. Watch another story here by clicking on the screen. Lastly, to help you learn better,